Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. Jesús afirma que para ser parte de la verdadera y nueva justicia que Él nos exige, es necesario trascender la de los escribas y fariseos. Para entrar en el reino de Dios es indispensable una más plena probidad. El mandamiento "no matarás" viene confirmado e interiorizado por medio de la condena, de la ira y el deber de la reconciliación antes de acercarnos al altar. Como cristianos, hemos de buscar conformar siempre a la ley de Dios nuestra vida exterior, pero sin desentenderse de lo interior, es decir, de nuestros pensamientos, sentimientos y deseos más íntimos. Estamos ante el humanismo profundo del cristianismo. El Dios humanado, el Dios hecho hombre, Jesucristo, nos dice el día de hoy que no basta decir que amamos a Dios si no amamos al hermano. No basta decir que creemos en Dios si no hacemos el bien a los hermanos. No es suficiente decir no les hago mal, no hago mal a nadie, si no asumes un compromiso de solidaridad y de fraternidad para con el otro, con los más necesitados, con los pobres. Y no vayamos tan lejos, con los de tu casa, con tus padres ancianos y enfermos, con tus hermanos de sangre, y después con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con tus alumnos si eres docente, con tus fieles si eres sacerdote, con tus hermanos de comunidad si eres religioso. Por lo tanto, la fe se mide, la fe se ve en la actitud de caridad que tenemos para con el prójimo, para con el otro, para con los hermanos. Si la fe no se expresa en las buenas obras y en el amor al prójimo, no es una fe auténtica. Por ello hemos de recordar que los escribas y fariseos eran maestros de la ley, conocían los preceptos, tenían 613 preceptos que el 60% eran prescripciones negativas: no hagas, no robes, no insultes, no mates. Pero ¿de qué sirve conocer al pie de la letra todo si se les olvidaba el amor fraterno? Y tal vez hasta llegaban a cumplirla perfectamente. Sin embargo, Jesús no está satisfecho con esto. Por eso nos da un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. No basta con realizar una serie de indicaciones rituales si están huecas, porque no está al fondo el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a sí mismo. ¿Acaso no es más fácil amar que cumplir una larga lista de normas? Mientras que los mandamientos representan lo mínimo para vivir en la presencia de Dios,
El amor incluye los mandamientos y se pregunta qué más puede hacer, qué más se puede hacer por el otro, qué más se puede hacer por el hermano. Aún así, para quien ama, la carga no es tan pesada, ya que simplemente quiere hacer feliz al otro. Por ello, San José María Escrivá de Balaguer dirá: amar es la capacidad de sufrir por el otro, es la capacidad de entregarse por el otro, es la capacidad de hacer todo el bien que sea necesario y posible por el otro. Y San Francisco de Asís dirá: si no estás dispuesto a hacer el bien a un hermano, tampoco le hagas el mal. No lo juzgues, no lo moralices, no lo critiques, no lo difames, no le pongas zancadilla, no lo hagas quedar mal frente a los demás, porque con la misma medida con la que midas, serás medido. Aún así, para quien ama, la carga no es tan pesada, ya que simplemente quiere hacer feliz al otro. Vivir en el mandamiento del amor lleva a abandonar esa vida del mínimo por una entrega al máximo, todo lo que podamos dar en bien del otro. Y esto es fundamental. Por lo tanto, aquí queda excluida la venganza, el odio, el resentimiento, el desquite, el rencor. Aquí no entran. Y este es el humanismo profundo que Cristo nos vino a traer y que sigue vigente. El amor es exigente y tiene que serlo. De lo contrario, sería indiferencia, sería interesado y recurriría a la traición. No nos engañemos. En la indiferencia nunca hay amor. La indiferencia mata al amor y a la confianza. Pensemos, si le quisiéramos regalar algo a nuestros papás, esposo, esposa o hijos, buscaríamos lo mejor o lo peor. ¿Por qué entonces con Dios tiene que ser diferente? Pedir perdón al hermano es fundamental, es más necesario, es importante antes de presentarse de nuevo ante Dios. Porque el Señor nos dirá, antes de presentar tu ofrenda al altar, ve y reconcíliate con tu hermano. Es como aquellos hermanos que pelean, pero luego, ante la presencia de los papás, se piden perdón y se reconcilian. Pero este tiene que ser un perdón no de dientes hacia afuera, no de apariencia, sino desde el corazón. En este pasaje nos invita el Señor a olvidar los rencores, los resentimientos, los deseos de venganza, de desquite, a dar el primer paso ante aquellas ofensas del pasado que nadie se ha atrevido a perdonar o pedir perdón. Dios nos llama a seguir su ejemplo de delicadeza en el trato con nuestros hermanos, con los hombres, a evitar los insultos, las ofensas, las humillaciones, a evitar herir al otro, a evitar las palabras ofensivas, recriminatorias o falsas. Recordemos que todo acto y palabra tiene una consecuencia. Por eso pidámosle a Dios que nos dé la gracia de aprender a perdonar y recibir perdón como tú nos pides, Señor, como Dios nos pide. Respecto al mandamiento, no matarás, Él afirma que es violado no solo por el homicidio material o efectivo, sino también por esos comportamientos que ofenden la dignidad de la persona humana, comprendidas las palabras injuriosas, las difamaciones, los insultos, porque matamos la buena fama del otro, sea cierto o no. ¿Quiénes somos tú y yo para ponernos en el papel de jueces? ¿Quiénes somos tú y yo si también somos pecadores? ¿Quiénes somos tú y yo si también cometemos errores y pecados? ¿Quiénes somos tú y yo para ponernos en el papel de jueces ante los demás? Por ello, estas palabras injuriosas
no tienen la misma gravedad y culpabilidad del asesinato, evidentemente, porque ante el asesinato material estamos ante un acto irreversible, pero se ponen en la misma línea porque se dan las premisas y revelan la misma malevolencia. ¿Quién creerá si difamamos a una persona? ¿Quién creerá después en esa persona? Recordemos aquello que nos cuenta. Recordemos la enseñanza de San Felipe Neri, el formador de la juventud en Roma. Recordemos cómo aquella mujer fue a preguntarle, Padre, ¿es malo difamar? Sí. Mira, ¿tienes gallinas en tu casa? Sí, tráete una, tráela. Pero cuando vengas de camino, desde el momento en el que salgas de tu casa, ve quitándole las plumas y tíralas. Y cuando llegues aquí, antes de entrar al curato, le quitas las últimas plumas. Esta mujer hace esto y cuando llega le quita las últimas y le dice, Padre, aquí está la gallina sin plumas. ¿Qué hago ahora? Bueno, pues ahora regrésate y ponle las plumas y luego me la traes nuevamente emplumada. Padre Felipe Neri, pero eso es imposible. Exactamente. Así es imposible que si tú difamaste a alguien, le devuelvas la buena fama. Porque habrá gente que aun cuando tú aclares y digas que fue mentira lo que dijiste, que lo calumniaste, mucha gente se preguntará, bueno, pero si es cierto lo que se dijo de esa persona, entonces debemos tener cuidado cuando calumniamos y difamamos a una persona. Por lo tanto, también mata la buena fama de una persona y le quitamos credibilidad y autoridad moral. Por ello, es importante la actitud de caridad con los demás. Nunca hagas a alguien lo que a ti no te gusta que te hagan. Y por esta razón Jesús nos invita a no establecer una clasificación de las ofensas, sino a considerarlas todas dañinas, en cuanto son movidas por el intento de hacer el mal al prójimo. Porque somos dados a decir, es que se lo merece porque él me ofendió, se lo merece porque él actúa así. Sí, pero ¿qué te merecerías tú? Porque estás ofendiendo, porque estás difamando. ¿Qué nos merecemos nosotros cuando ofendemos, criticamos y difamamos al otro? Y Jesús pone el ejemplo. Insultar, nosotros estamos acostumbrados a insultar, es como decir buenos días, y eso está en la misma línea del asesinato. Quien insulta al hermano, mata en su propio corazón al hermano. Por favor, no insulten, no ganamos nada. Esto es lo que nos dice el Papa Francisco en una de sus homilías. La Virgen María nos ayude a seguir a Jesús en este camino exigente que realmente exalta la dignidad humana y nos hace vivir como hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Nos ayuda el Señor a practicar la paciencia, el diálogo, el perdón y a ser así artesanos de comunión, artesanos de fraternidad en nuestra vida diaria, sobre todo en nuestra familia. Finalmente, recordemos que mientras estamos en la tierra, el Evangelio de hoy nos recuerda que estamos ganando el cielo y que no debemos tomar la actitud de los fariseos y letrados que critican, que juzgan y que difaman. No es suficiente solo no matar al hermano, es suficiente estar peleado con él o llamarle groseramente o renegado por merecer la condena del fuego. Y Jesús amplía aquí también su discurso. Si vas a presentar tu ofrenda sobre el altar y sabes que tu hermano tiene quejas contra ti, tienes que ir primero a reconciliarte con él para poder presentar tu ofrenda. Si alguien, en síntesis, primero reconcíliate con tu hermano para que puedas presentar tu ofrenda. Si alguien tiene algo contra ti, procura arreglarte con él. O sea, dialoga con él. Esto es importante, el diálogo fraterno. Y quisiera terminar esta reflexión al Evangelio en torno a la primera lectura. Si el malvado se convierte de su maldad, él mismo salva su vida. El Señor Dios tiene un principio de actuación. Cada uno cargará con la recompensa positiva o negativa de sus actos.
el Padre con lo suyo y el Hijo con lo suyo. Si el malvado se convierte de los pecados cometidos, vivirá y no morirá. No se recordarán los delitos que cometió. Por la justicia que ha hecho, vivirá. Pero si el justo se aparta de la justicia y comete la maldad, por el pecado que cometió, morirá. El mismo Señor se defiende de su actuación ante sus lectores y oyentes, asegurando que su proceder es justo. Da a cada uno según sus actos. Si el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Si el malvado se convierte de su maldad, él mismo salva su vida. Ciertamente morirá, vivirá y no morirá. Mis hermanos, que el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.